Estamos hablando ahora sobre el periodo helenista. El periodo helenista toma ese nombre porque se va a dar un contexto histórico en el que los griegos, o la cultura helénica, que también le llaman la cultura griega, se va a extender a lo largo de todo el mundo antiguo. Cuando hablo del mundo antiguo me estoy refiriendo específicamente entre el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo I, aproximadamente después de Cristo, ¿no? Puede ser 1, 2 o 3, son varios siglos en donde va a haber una influencia de la cultura helénica en el mundo conocido. El mundo conocido podría ser Grecia, Roma, Persia, Egipto, el Medio Oriente. Y esto debido a las invasiones alejandrinas. Alejandro Magno va a anexar Grecia al Imperio Macedónico y conjuntamente se van a llamar el Gran Imperio Helénico. Aunque los macedónicos no son griegos, de cierta manera espiritualmente se sienten griegos. Y es por eso que hablan el mismo idioma, admiran la cultura griega. El mismo Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles, quien fue educado en la Academia de Platón, en Atenas también. Entonces, cuando Alejandro Magno se expande militarmente por el Medio Oriente, y luego el África y el Asia, está llevando consigo también la cultura helénica, o sea, la cultura de los griegos. Por eso es que a este periodo se le llama periodo helenista. Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias de esta influencia del mundo helénico en esta parte del mundo? La influencia va a ser, pues, que se va a generar una especie de sincretismo cultural. Vamos a encontrar nosotros elementos griegos en naciones en donde antes tenían una cultura mucho más cerrada, como en Egipto, como en la India, como en Persia. Pero la consecuencia secundaria sería que así como se heleniza el mundo, también Grecia se mundaniza. O sea, ese término hace referencia a que el mundo va también a infiltrarse en la cultura helénica. El problema va a ser que los griegos no se van a sentir muy satisfechos con eso. Recordemos que los griegos son una nación elitista, nacionalista, regionalista y sobre todo xenófoba. Es decir, no admiten lo extranjero, no les gusta lo extranjero. Pero al Alejandro Magno dejar abiertas las puertas del mundo helénico hacia el mundo, no solamente sale la cultura helénica, sino también va a entrar diferentes culturas y expresiones sociales en el mundo helénico, generando una especie de sincretismo cultural. Ahora, las personas que habitan el mundo griego no les gusta eso y van a considerar que sus creencias, sus tradiciones o su modo de vida se va a ver contaminado, corrompido por estas nuevas expresiones culturales que ellos no soportan y que durante mucho tiempo han tratado de guardar para proteger su identidad y su cultura griega. Eso va a generar un sentimiento de desilusión, un sentimiento de insatisfacción frente a la vida que les está tocando, porque efectivamente ellos creen que el mundo se va a acabar, porque todo está completamente cambiando, que el mundo que ellos conocían es otro. Y efectivamente, hasta cierto punto es cierto, el mundo se está acabando, pero es el mundo de ellos, lo que ellos han vivido. Eso va a generar un sentimiento de sinsentido de la vida. Entonces, frente a este sinsentido de la vida, consideramos que hay una pérdida de las tradiciones griegas, pérdida de la moral griega, pérdida de las costumbres, precariedad y un sentimiento pesimista que antes no había existido en el mundo griego. A tal punto que estas personas van a tratar de buscar una salida a ese mundo caótico, porque ya no se sienten de ese lugar.
la sensación generalizada es que el hombre antiguo era una persona estática, una persona muy aferrada a su lugar, a su entorno, a sus creencias. Pero cuando comienzan a haber estos cambios sociales, culturales, de pronto la persona se siente como si un espacio, ya no sabe a dónde ir. Entonces de pronto comienza esta especie de sentimiento de exploración del mundo. En algunos casos van a buscar su lugar en el mundo y en otros casos se van a quedar pero con un sinsentido de esa existencia que les toca vivir. En ambos casos estamos viendo cambios. La persona que ya no está encerrada en sus creencias, ni en sus valores, ni en sus costumbres, y por otro lado, aquella persona que siente la decadencia de su mundo. Eso genera dos conceptos muy interesantes. Uno sería el cosmopolitismo. Es una palabra muy importante para entender el periodo helenista. El cosmopolitismo, ese concepto, hace referencia a el hombre como un ciudadano del mundo. Por eso se dice cosmo, que es universo, y polites, que es ciudadano. Cosmopolitismo es ciudadano del mundo. Entonces, el hombre común ya no va a estar encerrado en sus propias fronteras o en sus muros o en su lengua, sino van a comenzar a hablar un lenguaje común. Ese lenguaje común que se habla en Grecia, en Egipto, en la India, en el Medio Oriente, en Roma, ese lenguaje es el griego. El griego le llaman griego koiné, que significa griego común, el griego que habla la mayoría de personas. Ahora, hay otro griego, efectivamente, el griego que hablan los griegos. Nuevamente, esto lo podemos ver en el lenguaje. A estas personas, a los griegos, no les va a gustar tampoco cómo hablan su griego, pues, porque ellos consideran que eso es una degeneración y una corrupción de su lenguaje. Claro, lo que va a suceder es lo que sucede con el lenguaje, que es dinámico y es cambiante y se adecua al hablante. Los griegos hasta cierto punto tienen razón, porque ¿qué va a pasar con su lenguaje griego? Se va a degenerar a tal punto que se va a convertir en otros, se va a fusionar con otras lenguas, y eso es lo que pasa con el lenguaje. Y nos pasa también a nosotros, cuando somos tan puristas con el lenguaje y nos esforzamos en que se hable correctamente bajo las reglas o el canon establecido, y nos olvidamos de pronto que el lenguaje no es estéril, el lenguaje no es un fósil, el lenguaje es algo como vivo y depende mucho del hablante y va cambiando conforme también se va moviendo el lenguaje en diferentes expresiones culturales, temporales, sociales, etc. Y eso es lo que pasa. Y ahí que a mí me genera un poco de también de inquietud, ¿no? Las personas que defienden la pureza del lenguaje como si pudieran retenerlo. No se puede. No lo pudieron hacer los griegos. En nuestro idioma hablamos términos griegos. Es más, nuestro sistema fonético es griego. ¿Qué tenemos que ver nosotros con los griegos del tiempo de Aristóteles? ¿Te das cuenta? No nos parecemos físicamente, bueno, culturalmente sí. La verdad es que sí. Porque si nos ponemos a pensar, el helenismo nos llega también a nosotros. Y lo vemos nosotros en nuestra forma de señalar y pensar el mundo a través del lenguaje, porque la base que tenemos para interpretar el mundo es el lenguaje. ¿Y cuál es nuestro sistema lingüístico? El alfabeto griego. Ese es nuestro sistema lingüístico, y a través de ese sistema lingüístico nosotros comunicamos, pensamos, sentimos, interpretamos el mundo a través del lenguaje. Y está. Entonces, el helenismo, podemos decir, no acaba acá. Parece ser que el helenismo llega hasta nuestro querido Perú. Ahí está.
Listo. Allí está. Sí. Si te llamas Pedro, eso viene del griego. ¿Cómo se escribe esto? Ya me olvidé ya.